Teniendo en cuenta que el plan de estudios de Cosmo Schools, el plan de estudios con el que ustedes van a estar prácticamente desarrollando su día a día como mentores y mentoras, es muy importante tener presente en todo momento ese hilo conductor de cuáles son las operaciones intelectuales que voy a estar formando en el aula de clase con mis estudiantes. Todo nace desde los aprendizajes inspiradores que existen en el plan de estudios, contemplando que tanto en primaria como en bachillerato hay unos aprendizajes inspiradores que son las preguntas orientadoras que nos van a permitir llevar toda la ruta de formación de los niños, las niñas y los jóvenes de Cosmo Schools. Cada aprendizaje inspirador se baja a unos momentos de aprendizaje, los 7 momentos de aprendizaje que ustedes prácticamente en su cotidianidad van a estar trabajando en planeación, en ejecución, en evaluación, es decir, momento científico, vida en sociedad, momento de exploración, el worldview, momento corporal, etc. Y cada momento de aprendizaje baja a unas aspiraciones. Recuerden que las aspiraciones se derivan de los momentos de aprendizaje y prácticamente se vuelven los entornos de enseñanzas sobre los cuales se va a hacer toda la planeación a posteriori dentro de las aulas de clase. Cada aspiración, como ustedes lo están viendo en la imagen, tiene unos propósitos de enseñanza y cada propósito de enseñanza unos aprendizajes esenciales. Es decir, que lo más cercano a la planeación de un mentor para su trabajo cotidiano en las aulas de clases son los aprendizajes esenciales. Pero tengan en cuenta que, así como se los estoy mostrando en esta imagen, el hilo conductor, la cadena de conexión entre los aprendizajes esenciales y los aprendizajes inspiradores es fundamental tenerla en cuenta para que ustedes puedan desarrollar sus actividades en el aula. Desde esos aprendizajes esenciales, su equipo de aprendizaje, el equipo líder de aprendizaje les estará facilitando de manera periódica unas claves y desde las claves ustedes pueden planear sus actividades de aula. Ya en un video posterior les estaré explicando cómo se hace la planeación didáctica de sus clases, de sus actividades, de sus sesiones cotidianas, partiendo desde los aprendizajes esenciales y las claves que reciben para que se les facilite mucho más su proceso didáctico, su proceso de enseñanza en torno a lo que se busca desde los aprendizajes inspiradores de Cosmo Schools. Voy a intentar entonces ejemplificarles con base en esto que les he enunciado de la definición de una habilidad de pensamiento, cómo se forman las habilidades de pensamiento con las operaciones intelectuales y qué tipo de operaciones intelectuales son las que puedo usar en los momentos de enseñanza, aprendizaje, en cada uno de los momentos, teniendo en cuenta la línea del plan de estudios que ha formulado Cosmo Schools. Voy a poner como ejemplo a la escuela CREA, grado quinto de primaria. Para los mentores o mentoras que están en la escuela CREA quinto de primaria va a ser mucho más familiar este ejemplo, pero para los demás es totalmente coherente con las escuelas que ustedes hoy por hoy están asumiendo para los procesos de formación de los estudiantes. Entonces, en la escuela CREA, grado quinto de primaria, el aprendizaje inspirador número 2 busca responder a una pregunta. La pregunta que busca responder es ¿cómo transformamos los problemas? Esa es la pregunta que tiene que responder un niño durante todo el año de escolaridad. Ese es el aprendizaje inspirador. ¿Cómo transformamos los problemas? Recuerden que del aprendizaje inspirador se baja a los 7 momentos de aprendizaje. Entonces, en este ejemplo, voy a bajar a un momento de aprendizaje que es el momento vida en sociedad. Desde el momento vida en sociedad, entonces voy a proponer una aspiración, la aspiración número 2. La aspiración número 2 tiene que ver con el pensamiento reflexivo, es decir, que en las aspiraciones del momento vida en sociedad pueden ser varios tipos de pensamiento. En este me voy a enfocar en el número 2, que es el pensamiento reflexivo. Y del pensamiento reflexivo baja a los propósitos. Voy a sugerir un propósito, el propósito 2.2. Ustedes todo esto lo pueden encontrar en la matriz del plan de estudios que les facilita el equipo de aprendizaje.
El propósito número 2.2 dice distinguir las características de la información producida por diversos medios de comunicación. Ese propósito, desde este momento ya ustedes pueden empezar a relacionar que el propósito está asociado a una habilidad de pensamiento. Si la redacción dice distinguir las características, la operación intelectual que está sugiriendo el propósito es caracterizar. Y caracterizar es una operación intelectual que está en la línea de la habilidad de pensamiento de analizar. Es decir, que con este propósito, para los niños de quinto primaria, se pretende empezar o fortalecer o desarrollar una habilidad de pensamiento que es la de analizar, pero esa habilidad va a ser formada con una operación intelectual específica que es la de caracterizar. Desde ese propósito se baja al aprendizaje esencial. Escuchen lo que dice el aprendizaje esencial. Aprendizaje 2.2.3. Ese es el número con el que va a aparecer en toda la malla del plan de estudios que ustedes disponen. El aprendizaje esencial dice: compara la información que entregan los medios de comunicación para registrar las ventajas y desventajas según la estructura y soportes de los mismos. Lo que significa que para poder lograr el propósito que antes les había planteado de caracterizar, la matriz o la malla o el plan de estudios les sugiere que deben lograr los estudiantes y las estudiantes comparar la información que entreguen los medios de comunicación. Comparar es otra operación intelectual, así como caracterizar. Lo que significa que lo que hay que lograr con los estudiantes y las estudiantes es que aprendan a comparar la información que entregan los medios de comunicación para acercarlos al propósito de caracterizar la información de los medios. Y comparar es una operación intelectual también de la habilidad de pensamiento de analizar. Ahí lo que está reflejando la redacción de los aprendizajes esenciales, que son los que ustedes van a estar cotidianamente revisando, es una operación intelectual específica. Lo que quiere decir que cuando se va a trabajar a las aulas de clase, estamos enfocados en fortalecer, no necesariamente crear, porque las operaciones ya pueden estar creadas en el cerebro del niño, pero sí fortalecerles operaciones intelectuales que alineen con una habilidad de pensamiento determinada. En este ejemplo, la operación intelectual que vamos a formar en el aprendizaje esencial es comparar. En un próximo video les voy a explicar cómo desde el aprendizaje esencial y con esta operación intelectual se logra poner didácticamente estrategias para poder fortalecer esa operación intelectual y de plano empezar a desarrollar la habilidad de pensamiento que se está buscando, que en este caso sería analizar. Quiero mostrarles finalmente en esta última imagen cómo desde un aprendizaje inspirador bajó a un aprendizaje esencial, pero específicamente en el propósito y en ese aprendizaje esencial ya están redactadas operaciones intelectuales asociadas a las habilidades de pensamiento como ustedes lo están viendo. Espero que a partir de hoy y después de este video, cada uno de ustedes empiece a aportar esa taxonomía, esa tabla que les acabo de entregar de habilidades de pensamiento, porque seguramente, y como ya se los dije, va a convertirse en su plan de vuelo, en su carta de navegación, en su recurso fundamental para poder desarrollar los procesos de planeación, ejecución y evaluación de sus estudiantes en torno a la formación de habilidades de pensamiento.